Carlos Miguel siempre había sido un hombre que llamaba la atención donde quiera que fuera, dueño de un rostro esculpido como una estatua, cabellos perfectamente peinados, y unos ojos verdes, hipnotizantes. Sabía usar cada detalle de su apariencia a su favor. Desde muy joven, creía que el mundo le debía algo, sentía que la vida había sido cruel, al ponerlo en una familia humilde, donde el trabajo duro era la única manera de sobrevivir. Pero Carlos Miguel despreciaba el sudor en la frente, el cansancio en las manos, y esas mañanas frías, que comenzaban antes de que saliera el sol. Para él, el dinero debía llegar fácil, y si no llegaba, era porque los demás no sabían aprovechar las oportunidades correctas. La ambición de Carlos Miguel no era como la de cualquier otro joven soñador. Tenía un sabor amargo, un peso oscuro, una sed insaciable que lo consumía por dentro. Él no quería simplemente tener más que los demás, quería verlos caer, quería ver a quienes lo habían despreciado, de rodillas ante su fortuna. Esa obsesión por el poder y el lujo moldeó su carácter, transformando al dulce niño que alguna vez jugó en las plazas de su pequeño pueblo, en un hombre frío, calculador y dispuesto a todo. Sus amigos de la infancia fueron quedando atrás, uno a uno, cuando empezaron a cuestionar sus decisiones. Su madre, una mujer sencilla y devota, lloraba en oración, suplicando a Dios que su hijo volviera a ver lo que realmente importaba, pero Carlos Miguel reía de sus palabras, las encontraba ridículas, anticuadas. Creía que la bondad y la honestidad eran cargas inútiles, obstáculos para quienes querían llegar a la cima. Fue entonces cuando Carlos Miguel tomó una decisión definitiva. No perdería más tiempo construyendo algo desde cero. ¿Por qué trabajar toda una vida si podía casarse con alguien que ya tuviera todo? En su lógica torcida, vio en las relaciones una oportunidad, no un sentimiento. Las mujeres dejaron de ser personas, se convirtieron en escalones. Asistía a fiestas lujosas, bailes de gala, cenas elegantes, siempre en busca de alguien con una cuenta bancaria generosa y una soledad aún mayor. Así fue como Carlos Miguel se acercó a Dolores, una mujer mucho mayor que él, viuda de un empresario millonario. Dolores cargaba las marcas del tiempo en su piel, y la mirada cansada de quien ya lo ha visto todo en la vida, pero en su corazón aún quedaba espacio para soñar con el amor. Y eso era precisamente lo que Carlos Miguel supo explotar. Se mostraba atento, caballeroso, decía palabras bonitas que hacía años nadie le ofrecía, la hacía sentirse joven, deseada y, sobre todo, importante. Dolores, ilusionada por ese aparente cariño, creyó haber encontrado en Carlos Miguel un último soplo de felicidad. Mientras tanto, él solo veía en ella el boleto premiado hacia la vida de lujo que siempre soñó. Se imaginaba manejando autos de lujo, viviendo en mansiones frente al mar, rodeado de sirvientes, cenando en restaurantes carísimos en lugares exóticos. Cada sonrisa que lograba arrancarle a Dolores era un trozo más de la poca decencia que le quedaba, que se deshacía. Ya no existía culpa, ni remordimiento, solo esa ansia incontrolable de obtener lo que quería, a cualquier precio. Para Carlos Miguel, solo el dinero importaba. La familia la había abandonado, los amigos, olvidados, los valores de su infancia, enterrados bajo el peso de su codicia. Él creía que el mundo era para los astutos, para quienes no se dejaban atrapar por sentimientos débiles, ni tradiciones anticuadas, y en ese momento, Carlos Miguel se creía el hombre más astuto de todos. Pero el destino, que nunca deja de observar silenciosamente las elecciones de cada uno, le preparaba una lección que jamás olvidaría, una vuelta del destino, capaz de quebrar el suelo bajo sus pies, y recordarle que no toda riqueza, comprada con mentiras, permanece para siempre en las manos de quien la toma. Dolores había sido una mujer que, en otros tiempos, hizo que el mundo se inclinara ante su elegancia. Joven, deslumbrante, casada con uno de los empresarios más influyentes de su época, parecía vivir un cuento de hadas moderno. Las fiestas,
en su mansión eran comentadas en toda la alta sociedad. Los periódicos llevaban su nombre en las portadas, símbolo de elegancia y fortuna, y las joyas brillaban en su cuello como estrellas atrapadas en la tierra. Sin embargo, el tiempo, ese visitante inevitable e implacable, fue cobrando su precio. Las arrugas, antes sutiles, se convirtieron en caminos visibles, cada una marca de noches mal dormidas, de lágrimas derramadas en silencio. Los amigos, interesados, como tantos, fueron desapareciendo con los años, y la gran casa, antes llena de voces y risas, se transformó en un templo vacío, donde solo los ecos del pasado le hacían compañía. La muerte de su esposo no solo se llevó al hombre con quien compartió su juventud, también le robó el sentido de pertenencia, la certeza de que, al final de cada día, alguien la estaría esperando, a pesar de toda la riqueza, de todos los bienes, del respeto que aún llevaba su apellido. Dolores era, en esencia, una mujer sola, cargando en el pecho el peso de no tener ya a quien ofrecer su mirada tierna, ni sus palabras de cariño. Había algo en su corazón que se negaba a morir, un pedazo de esperanza, tierno, casi infantil, que insistía en creer que el amor podía llegar, incluso cuando todos decían que ya era demasiado tarde. Soñaba, en secreto, con gestos simples, un café tomado de la mano al amanecer, una nota de amor dejada sobre la mesa, un abrazo sincero. Después de un día difícil, no ansiaba más joyas, ni viajes exóticos. Eso ya lo había tenido, y sabía que el verdadero tesoro de la vida no se guardaba en cofres, sino en pequeños gestos que calientan el alma. Dolores creía que cada ser humano, por más herido que estuviera, llevaba dentro de sí el deseo profundo de ser visto, visto no por el poder, no por la riqueza, sino por la esencia, esa que late, silenciosa, bajo las cicatrices. Ella, incluso siendo poderosa, anhelaba la ligereza de una conversación sin intereses, el brillo sincero en los ojos de alguien que no la deseara por conveniencia, sino por la mujer que aún vivía detrás de las canas y el apellido ilustre. En sus oraciones nocturnas, no pedía más años de vida, ni mayores riquezas. Pedía a Dios por alguien que pudiera ver su corazón, más allá de las apariencias y el dinero, alguien que entendiera su dolor, sin necesidad de explicaciones, que ofreciera compañía, sin exigir presencia, que trajera de vuelta esa sensación olvidada, de sentirse amada, no por deber, sino por elección. El destino, caprichoso como siempre, estaba a punto de poner a Carlos Miguel en su camino. Dolores, con toda la sabiduría que la edad le había otorgado, tenía sus defensas, sus temores, pero también la eterna debilidad de Era, quien se niega a renunciar al amor, y fue esa combinación de fuerza y vulnerabilidad lo que la hizo aún más humana, más entrañable y, sobre todo, más víctima de lo que estaba por venir. La historia de Dolores era el retrato fiel de tantas almas que, aún después de soportar los golpes de la vida, mantienen encendida la llama del afecto, porque el tiempo puede llevarse la juventud, puede borrar rostros conocidos, pero jamás podrá robar la esperanza de quien todavía cree que la felicidad, de alguna forma, puede volver a tocar la puerta. El romance entre Carlos Miguel y Dolores, a los ojos de la sociedad, parecía un verdadero milagro del destino. Los periódicos sensacionalistas no se cansaban de mostrar sus fotografías. Él, con su sonrisa perfecta, ella, radiante, como no se la veía hacía años. Los titulares hablaban de un amor improbable, de encuentros que desafiaban el tiempo, de cómo el corazón no reconoce ni edad, ni convenciones. Pero lo que nadie veía era que, detrás de aquellas miradas cruzadas en público, se escondía un teatro cruel, meticulosamente ensayado por Carlos Miguel. Cada gesto era un cálculo, cada palabra, una trampa cuidadosamente tendida. Carlos Miguel sabía cómo seducir, con las palabras correctas. Susurraba promesas de amor eterno. Decía ver en Dolores a la mujer más admirable que jamás había conocido, alguien que le devolvía la fe,
en la bondad del mundo, llegaba con flores importadas, con joyas carísimas, con cartas escritas a mano, o al menos, firmadas por él, hablando de sentimientos que nunca había sentido de verdad. Para Dolores, cada demostración de afecto era un regalo inesperado de la vida, una segunda oportunidad, que ella creía no merecer, y quién no se conmovería al ver a un joven apuesto, tan atento, dispuesto a amarla, por quién era, y no por lo que poseía. Tú, que me escuchas ahora, ¿alguna vez confiaste en alguien que solo quería aprovecharse de ti? Mientras tanto, en las sombras, donde los ojos del mundo no alcanzaban, Carlos Miguel vivía una existencia paralela, construida sobre lujuria, vanidad y ambición, en cenas privadas, rodeado de amantes jóvenes e interesadas, ostentaba el dinero de Dolores, como si fuera suyo, regalaba a sus conquistas bolsos de marcas famosas, autos deportivos, viajes secretos a destinos paradisíacos, siempre con la excusa de reuniones importantes o eventos benéficos, a los cuales su esposa no podía asistir. El dinero fluía fácil, las noches rebosaban de champán y promesas vacías, y la conciencia, esa, Carlos Miguel la había enterrado hacía mucho tiempo. Para la alta sociedad, era el marido perfecto, para las amantes, un hombre poderoso y generoso, y para Dolores, un ángel que el destino había puesto en su camino, cuando más lo necesitaba. Pero la verdad, esa, silenciosa y paciente, esperaba su momento para mostrar el precio de tanta manipulación, porque aunque la mentira brille y encante, jamás permanece oculta para siempre. ¿Cuántas personas, como Dolores, se dejaron seducir por palabras dulces y sonrisas ensayadas? ¿Cuántos creyeron estar viviendo un cuento de hadas, cuando en realidad solo eran piezas en un plan frío y calculado? ¿Y tú, has entregado alguna vez tu corazón a alguien que solo buscaba aprovecharse de ti? Carlos Miguel no imaginaba que era en el peligroso juego que conducía. Él mismo se estaba convirtiendo en prisionero de sus propias decisiones. Cada mentira contada, cada gesto fingido, sumaba peso a la sombra de sus acciones. Aunque él no lo notara, para el mundo era un hombre envidiado, para sí mismo, un hombre perdido, sostenido por una ilusión que era, más temprano que tarde, se derrumbaría con el estruendo de una tormenta largamente anunciada. Lo que Carlos Miguel jamás imaginó es que, detrás de los ojos dulces y de la voz serena de Dolores, se escondía el alma de una mujer, forjada por el abandono, por las decepciones y por los silencios amargos de la vida. Ella conocía el sabor de la soledad, sí, pero también había aprendido a identificar el olor de la mentira, aunque viniera disfrazada de perfume caro. Durante meses, ignoró las primeras señales, prefiriendo creer en el amor que tanto deseaba, porque quien lleva el corazón herido tiende a aferrarse a las ilusiones con más fuerza que a la razón. Pero la verdad, implacable y persistente, comenzó a insinuarse en detalles sutiles: llamadas que se cortaban al contestar, gastos exorbitantes, viajes de negocios cada vez más frecuentes. Fue el gerente del banco, un hombre de confianza de su difunto esposo, quien primero se atrevió a advertirla, con palabras cuidadosas y una mirada pesada de preocupación. Se acercó para informarle que sumas enormes estaban siendo transferidas a cuentas desconocidas, movimientos que jamás habían ocurrido antes de la llegada de Carlos Miguel. Dolores, al escuchar aquello, sintió que el mundo giraba, no por la fortuna que le estaban robando, sino por la herida en su confianza, que era, una vez más, había depositado en alguien. Sin embargo, contrario a lo que muchos esperarían, no se dejó destruir. En secreto, contrató a un detective privado, discreto, experimentado, para seguir los pasos de aquel hombre que fingía amarla. Cada fotografía recibida, cada informe leído, era una puñalada, pero también un paso más hacia su liberación. Las imágenes no mentían. Carlos Miguel, en cenas lujosas, con amantes jóvenes, regalándoles joyas compradas con el dinero de Dolores, sonriendo en playas lejanas,
mientras ella pasaba las noches rezando por su salud y por su felicidad, y fue en ese momento, frente a la más cruel de las traiciones, que Dolores reveló la fuerza de aquellas mujeres que la vida intentó quebrar, pero que aprendieron a levantarse, más altivas con cada caída. Ella no gritó, no imploró, no buscó venganza, como quien se rebaja al nivel de quien la hirió. Al contrario, reunió su dignidad, la valentía forjada en años de dolor silencioso, y preparó un golpe moral tan elegante como definitivo. Dolores usó su fe como escudo y como arma. Rezaba, no por justicia, sino por liberación. Entendió que cargar con rencor era permitir que Carlos Miguel siguiera habitando su corazón, y ella ya no estaba dispuesta a cederle ese espacio a quien solo supo deshonrarla. Organizó todo en silencio, consultó abogados, bloqueó cuentas, transfirió propiedades. Cuando Carlos Miguel regresó de uno más de sus viajes inventados, encontró la casa vacía de sus pertenencias, y sobre la mesa, un sobre, no con amenazas, sino con palabras de dignidad. Allí, Dolores escribió que había descubierto todo, pero que no guardaría odio, que prefería conservar las memorias de los momentos en que creyó ser amada, porque esas memorias, aunque falsas, le regalaron sonrisas en tiempos de oscuridad, y que, a partir de ese día, él no tendría nada más, ni su dinero, ni su casa, ni el derecho de pronunciar su nombre, porque hay traiciones que intentan destruirnos, pero también hay mujeres que renacen de su propio dolor y transforman cada lágrima en fuerza. Dolores no fue una víctima, ella fue la protagonista de su historia. Decidió, con fe y dignidad, ponerle fin. ¿Y tú, alguna vez, tuviste que liberarte de alguien que solo estaba a tu lado, para quitarte lo que jamás podría conquistar por sí mismo? Que esta historia sea fuerza para todos aquellos que, como Dolores, saben que la verdadera riqueza está en la paz del alma y en el valor, que nadie puede robarle, la valentía de volver a empezar. Cuando la noticia de la muerte de Dolores se esparció, el silencio que invadió la mansión fue más ensordecedor que cualquier grito. Carlos Miguel, aún convencido de que heredaría toda la fortuna, caminaba por los pasillos con aires de rey, sonriendo en falso a los empleados, ya haciendo planes sobre cómo gastaría cada centavo. Ni siquiera lloró. De hecho, en su interior, se sentía aliviado. Para él, el capítulo de aquella mujer mayor, que por un tiempo le sirvió de escalón para su ambición, finalmente había terminado, pero lo que no sabía era que el verdadero relato apenas estaba comenzando. En el salón principal, el abogado de confianza de la familia reunió a los pocos presentes para la lectura del testamento. Carlos Miguel se sentó en el sillón más cómodo, con la arrogancia de quien cree que el mundo le debe algo. El ambiente, pesado, cargado de tensión, y cuando el abogado abrió el sobre lacrado con el sello de Dolores, todo cambió. Con voz firme, pausada, comenzó a leer: dejo mi fortuna acumulada a lo largo de décadas, no a quienes me adularon en vida, sino a aquellos que sufren en silencio, como yo también sufrí un día. Cada centavo será destinado a obras de caridad, hogares de ancianos abandonados, instituciones de acogida y proyectos sociales que siembren amor donde antes solo hubo dolor. Carlos Miguel abrió los ojos de par en par. Empezó a moverse inquieto en su silla, el sudor frío bajándole por la espalda. Esperaba escuchar su nombre entre propiedades, autos y cuentas millonarias, pero en su lugar solo escuchó el eco sordo de su propia decepción, hasta que, al final de la carta, el abogado anunció la única herencia destinada para él, a Carlos Miguel. Le dejo un vaso de café frío, servido en el mismo instante en que esta carta sea leída, para que pruebe, al menos una vez, el sabor amargo que me ofreció todos los días, con sus mentiras y su desprecio. El silencio que siguió fue devastador. Carlos Miguel miró la bandeja, donde un vaso de café era colocado, todavía tibio, por las manos firmes de un empleado, que, a diferencia de él,
si lloraba la ausencia de Dolores. El símbolo era claro, directo y definitivo, nada material, nada tangible, solo la metáfora viva de su ruina, un café, sin calor, como el afecto que fingió ofrecer. Aquella mujer, que parecía tan frágil a los ojos de muchos, se fue del mundo, como una gigante. Su venganza no nació del odio, sino de la moral. No destruyó, enseñó, no gritó, enseñó, y la enseñanza fue clara. Todo lo que se siembra, se cosecha. El amor falso, la manipulación, la avaricia, tienen un precio, y tarde o temprano, la vida se encarga de cobrarlo. Así fue como el joven bonito, vanidoso, ambicioso, terminó su jornada, sentado en la mesa de la nada, con una taza fría entre las manos, y el corazón vacío, porque no existe riqueza que pueda llenar el vacío dejado por la ausencia de verdad, de lealtad y de compasión. La historia de Dolores nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por las posesiones que acumula, sino por el legado que deja. Ella eligió transformar su dolor en sanación para otros. Su último acto fue de justicia, de generosidad y de fe, y su vida resuena en una lección eterna. El amor genuino vale más que cualquier fortuna, y todo lo que hacemos, tarde o temprano, regresa a nosotros como reflejo de las elecciones que tomamos.